de los temas que hemos venido conversando, uno de los asuntos fundamentales es qué es lo que ocurre con los desplazamientos dentro de las ciudades, cuáles son los comportamientos de la población en este sentido, cuáles son las razones estructurales que motivan que las personas se desplacen o no se desplacen, y por supuesto también cómo ha evolucionado esta situación a lo largo de los meses. Ahora estamos en un momento especialmente delicado y es por eso también que es importante hacer una comparación con otros momentos que hemos tenido antes. Durante el año pasado, o desde el año pasado, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ha venido siguiendo este tema, nos ha entregado permanentemente reportes que han sido un gran aporte también para poder analizar la situación, y tenemos a esta hora de la mañana a su director, académico de nuestra universidad, también senador universitario, el profesor Leonardo Basso. Profesor Basso, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Hola Patricio, buenos días, gracias por invitarme, siempre un gusto venir. Sí. Profesor Basso, le quiero pedir que me espere un segundo, voy a tener que hacer la petición al aire. Les quiero pedir por favor al equipo que me den retorno, porque desde que estoy al aire no escucho nada y por lo tanto tampoco escucho al profesor Basso. Le voy a hacer la primera pregunta, profesor, con la esperanza de poder escuchar su planteamiento. Bueno, lo primero, y a lo mejor como una introducción al último reporte del instituto, es que ustedes aprecian que los desplazamientos durante este periodo de cuarentena en ciudades importantes no han disminuido tanto como cuando se tomaron medidas equivalentes el año pasado. Partamos por explicar esta situación para luego ir a algunos detalles más específicos. Claro, eso efectivamente así. Quizás comenzar con que esta no es una obsesión, a pesar de que yo de formación profesional soy ingeniero de transporte de origen. Nos interesa la movilidad. Lo primero que hay que señalar es que efectivamente en momentos de crisis en que hay que contener los contagios, son las medidas de confinamiento la forma que consigue que los números de contagios bajen. Cuando los contagios no son demasiados, las medidas de cuidado individual sirven, pero cuando el contagio comunitario es muy grande, definitivamente los países han conseguido controlar los contagios vía confinamiento. Entonces, por eso es particularmente importante que el confinamiento, que las cuarentenas sean efectivas. Y lo que observamos ahora, lamentablemente, es que las cuarentenas de marzo han seguido la tendencia que veníamos observando, y esa tendencia es que son cada vez menos efectivas. Lo que vemos nosotros ahora es que las nuevas cuarentenas tienen un efecto menor, que en promedio se pueden calcular a cerca de la mitad de reducción de la movilidad que aquellas cuarentenas que se hicieron al comienzo el año pasado, en 2020. Damos el ejemplo de Valparaíso, no porque tengamos en particular nada con esa comuna, sino que lo grafica muy bien. Valparaíso tuvo una disminución de un tercio, 33% menos movilidad en su primera cuarentena, y en esta cuarentena de marzo consigue una reducción de solo 16%. Y esto es un problema, porque con reducciones de movilidad tan pequeñas o escasas, los contagios no se reducen rápidamente y no le damos el aire o no le damos el respiro que necesitan los equipos de salud y la infraestructura hoy día. Profesor Basso, sí, hay evidentemente en este tema una situación que está medio camino entre lo estructural y lo individual, ¿no? Se ha hablado mucho de la adhesión de la población a las medidas, de la responsabilidad individual que hay en todo esto, pero por ejemplo en ciudades como Santiago, cuando uno ve los horarios en los que se producen más desplazamientos, por ejemplo en el transporte público, las rutas que hacen esas personas, uno tiende a deducir que esos desplazamientos son más por razones laborales que por cuestiones que no tienen que ver con el trabajo, ¿no? ¿Qué reflexión se podría hacer al respecto? Porque el ministro París, entre otras cosas, ha venido insistiendo en el último tiempo de que ciertas medidas que tienen que ver con lo social, dentro de lo cual uno podría decir medidas que atenúan los desplazamientos, aluden a lo sanitario directamente y viceversa. Así es, las dos crisis van de la mano. Quizás algo que uno debiese hacer acá es ponerse en el contexto internacional.
y decir que esto que nos sucede, esto que las cuarentenas tienen mucho menor efecto ahora, que la gente que hay fatiga de las cuarentenas, que hay gente que simplemente no puede dejar de trabajar y tiene que movilizarse, es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Es decir, no es esta una tragedia solo de Chile, sino es algo que pasa a nivel mundial. Y efectivamente hay razones individuales y hay razones estructurales. Hay razones laborales que son muy importantes. Nosotros hicimos un estudio como instituto algún tiempo atrás y lo que descubrimos es que el impacto posible de medidas que llamamos de demanda, es decir, transferencia directa de recursos, tampoco va a ser tan grande. Que hay un problema estructural de producción donde todas las cosas están relacionadas. Existe un montón de gente que no es empleada, sino que necesita trabajar día a día para generar ingresos, y ella está enfrentada enfrenta una situación que explican de manera muy drástica, o el virus o el hambre. Y uno tiene que entender y comprender que esas situaciones ocurren, y por lo tanto uno no espera una reducción de movilidad de ese %. Eso no va a ocurrir. Hay gente que se va a mover de todas maneras, con permisos o sin permisos. Pero sí podemos, con la comunicación correcta y con el compromiso del sector público, del sector privado y el compromiso individual, conseguir mucho más. Y si conseguimos mucho más, entonces vamos a poder hacer que estas cuarentenas duren un poco menos. Y esto es fundamental, porque las cuarentenas, lo que ocurre es que cuando no tienen una adhesión muy alta, los contagios no disminuyen. Cuando los contagios no disminuyen, la cuarentena se alarga más. Al alargarse más, la adhesión disminuye y entramos en un pleno de círculo vicioso. El ejemplo de Punta Arenas, por ejemplo, que tuvo una cuarentena larguísima, es una cuestión que no queremos que se replique. Y tenemos la gran ventaja en Chile de poder dar un mensaje distinto en esta ocasión, de poder decir, ¿sabe qué? Esta cuarentena es distinta de las otras porque efectivamente estamos avanzando en la vacunación. Vamos a tenemos una posibilidad que otros países no tienen. Otros países enfrentan cuarentenas cansados, fatigados, con pobreza, pero el final del túnel está mucho más lejos. Nosotros podemos tratar de transmitir un mensaje, hacer un último esfuerzo y tratar de avanzar en estas 4 semanas de una manera mejor y menos compleja. Sí. Como el tema es complejo, profesor, indudablemente se requiere mirarlo de manera integral. Yo recuerdo que en varias entrevistas que le he hecho, usted me ha señalado la idea del círculo vicioso, ¿no? De que hay factores que se retroalimentan para mal unos con otros, ¿no? ¿Cómo podríamos romper ese círculo vicioso para efecto de lo que estamos conversando esta mañana? Tiene varios elementos. Yo creo que hay elementos de compromiso del Estado, sin duda. Uh-huh. Ayuda muy focalizada a aquellos que con ayuda pueden dejar de moverse. Creo que hay elementos del sector privado en que comprendan que es mejor no demandar a sus trabajadores ahora y poder abrir pronto que extender esto por siempre. Lo que pasa es que esto es lo que llamamos un problema de la tragedia de los comunes. Ojalá que todo el resto del mundo guarde la cuarentena, pero yo no. Y cuando todos tomamos esa misma decisión, tenemos a todo el mundo en la calle. Entonces hay que coordinarse. El sector privado, los empleadores tienen que comprender que si todos juntos hacemos esto y no le pedimos a los trabajadores que vayan, entonces vamos a tener una cuarentena más corta. Y después está de todas maneras la componente individual. Comprender igual, mismo problema que antes, que si todos nos guardamos juntos, entonces esta cuarentena va a ser más corta. Y todo esto para cuidar a nuestros conciudadanos a quienes les va a resultar imposible quedarse en casa, porque vamos a tener, y hay muchos de ellos. Y mientras yo individualmente me quede en casa porque puedo y hago un esfuerzo, significa que estoy dejando que otros corran menos riesgo. Y ese compromiso completo requiere de una comunicación, de una suerte de ética de los últimos 100 metros, el último esfuerzo, mientras dejamos que
los esfuerzos de la vacunación y sus efectos comiencen a aparecer con fuerza. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos, académico de la Universidad de Chile, senador universitario. Profesor, en ese plano la pandemia nos ha ido enseñando algunas cosas, o quizás las sabíamos y no las veíamos bien, o las habíamos olvidado, probablemente la academia las había rubricado bien, pero no necesariamente la opinión pública, ¿no? Uno de estos factores es el peso de la condición socioeconómica en lo que estamos conversando. Parece ser, y por ejemplo, profesor Basso, más que hablar por mí, invoco a la alcaldesa de La Pintana, a quien entrevistábamos hace algunos días atrás, que las personas que tienen mejor situación económica viven más cerca de los trabajos y por lo tanto se desplazan menos, ¿no? Ese es un factor. Y parece ser también que las personas que no pueden hacer teletrabajo tienden a vivir más lejos de sus trabajos que otras, ¿no? Y el factor 1 y el factor 2 de alguna manera están relacionados, ¿no? ¿Qué nos enseña esta pandemia respecto a ese factor? Porque la pandemia, entre otras cosas, ha sido también como una corrida de velo, ¿no? Para poder ver la ciudad, la organización territorial, y algunas cuestiones que uno piensa que a uno le pasan simplemente, pero que tienen que ver con estructuras también. Hemos redescubierto cosas que arquitectos, urbanistas, ingenieros de transporte, geógrafos, sabemos hace tiempo. La ciudad cuesta moverla en su estructura, y las ciudades chilenas tienen una estructura que está dada en muchas ocasiones desde la buena disposición y la buena voluntad del Estado mismo de haber construido vivienda y no ciudad, de haber construido vivienda social teniendo una cierta cantidad de plata, y quiero construir la mayor cantidad de plata de casas que puedo, por lo tanto quiero buscar el terreno barato que está afuera. Entonces, efectivamente, la alcaldesa describe muy bien la realidad. La gente más pobre viaja más tiempo, viaja más largo y tiene menos posibilidades de teletrabajar. En Twitter, justo ayer, un navegante recordaba que hace más de un año, exactamente, el instituto entregó los resultados de la primera encuesta de posibilidades de teletrabajar, y la información es brutal. Entonces, los estratos socioeconómicos más bajos no pueden teletrabajar, los más ricos sí, viven más cerca, y hemos conversado esto, Patricio, antes, tienen los servicios más cerca, la farmacia más cerca, el supermercado más cerca. Y de nuevo quiero contar que cuando uno revisa los antecedentes internacionales, esta diferencia socioeconómica ocurre en Chile, pero ocurre en Italia, ocurre en Francia, ocurre en España. Es una realidad en general que tiende a ser muy brutal en las ciudades chilenas por la falta de integración social del territorio, del suelo. Y eso es estructural. Y eso se sigue observando. Si uno va al detalle de los gráficos, durante las primeras cuarentenas lo vimos muy claramente. Menor adhesión en comunas más periféricas y más pobres. Hoy día hay menos adhesión en todas las comunas, pero ese orden de las comunas se sigue manteniendo. Es exactamente el mismo orden. Por lo tanto, todo ha venido disminuyendo la adhesión, pero se mantiene la desigualdad respecto de estratos socioeconómicos. Bueno, usted recordará, profesor, de que antes de que entráramos en toda la región metropolitana en fase 1, por ejemplo, había un cuadrito, ¿no?, que mostraba cómo solo las comunas más acomodadas, las que estaban en la zona oriente, estaban en fase 2 y todas las demás estaban en fase 1, lo cual demuestra además la retroalimentación entre la situación económica y el agravamiento del problema sanitario. Hemos aprendido que este problema es de suyo complejo, por lo tanto no nos podemos quedar en lo sectorial. Yo sé que usted trabaja un ámbito específico del tema, pero esto también nos da algunas ideas para poder mirar en perspectiva. Y quería invitarlo, profesor, no sé si le parece, ¿no?, pero si pudiéramos analizar el tema de las ayudas sociales desde el punto de vista de los desplazamientos. Y quería a lo mejor ponerle como introducción a la invitación que le hago una declaración que hizo el ministro París la semana pasada en el Parlamento, que a mí me quedó grabada. De hecho la anoté por ahí, donde él decía, el problema de las ayudas sociales tiene que ver directamente con el tema de la trazabilidad, porque, por ejemplo, cuando no hay ayudas sociales, las personas se desplazan en el transporte público, y si hay muchas personas alrededor de un caso positivo, se hace mucho más difícil identificar cuáles son los contactos estrechos. Bueno, pongo un ejemplo de una afirmación que hace el ministro París que de alguna manera construye un puente, ¿no?, entre el tema de los desplazamientos y el de las ayudas sociales. ¿Qué se podría decir al respecto? No, absolutamente cierto. Nosotros, con coautores de la Universidad de Chile y de Stanford, tenemos un estudio en el que identificamos claramente
mayor movilidad de sectores socioeconómicos más bajos y que esa mayor movilidad implica mayores contagios. Eso lo capturamos estadísticamente. Capturamos incluso más, capturamos que el lugar hacia el que se desplazan las personas de estratos socioeconómicos más bajos tienden a concentrar gente que proviene de lugares con más contagios, y eso mismo aumenta el riesgo, y ese es un efecto estadístico. Por lo tanto, es absolutamente cierto. Más allá de toda esta discusión, que yo encuentro un poco bizantina respecto de si el hacinamiento en el transporte público es un foco de contagio o no, el hecho es que uno quisiera que la gente no esté haciendo el transporte público. Eso es una verdad gigantesca. Y si uno puede tomar medidas al respecto, entonces hay que tomar esas medidas. Y esas medidas van desde una ayuda social focalizada para que alguien que reciba esa ayuda efectivamente se quede en casa, cosa que yo creo que hoy día es cada vez menos cierto, porque la gente recibe la ayuda y la guarda como ahorro, pero ante la incertidumbre sale de todas maneras. Y el tema de los permisos. Si es que efectivamente el tema de los permisos de desplazamiento son un problema nuevo. Y ahí nosotros tenemos un antecedente interesante. Y es que hubo un fin de semana en que no hubo permisos de desplazamiento. Ahora, esos son voluntarios, diferentes del permiso de trabajo, pero hubo un único fin de semana en que los permisos de desplazamiento se prohibieron. Usted se acordará, 27 y 28 de marzo. Sí. Y ese fin de semana, la movilidad de ese fin de semana fue tan baja como la movilidad de las primeras cuarentenas, cuando los permisos no estaban. Cabe, por supuesto, preguntarse si es que no fue una reacción de personas que temían por fiscalización esa única vez, pero que saldrían igual después. Pero da una señal de que tal vez con un mejor diseño de los permisos de trabajo tengamos alguna diferencia y podamos efectivamente ayudar. El viceministro Parry lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. Chile no ha sido un poco efectivo en entregar esas ayudas en términos de cantidad, y de nuevo, lamentablemente, están todos los países comenzando a quedar cortos con recursos. En Brasil tuvieron que cancelar todas las ayudas, y el nivel de pobreza en Lombardía causada por las cuarentenas es una cosa alarmante. Lo que hemos conversado esta vez, profesor, lo que hemos conversado otras veces, alude a situaciones de pandemia, pero que tienen raíces que existían desde antes de la pandemia y que probablemente van a continuar después de la pandemia, ¿no? Entonces, si pudiéramos mirar todo este tiempo que estamos pasando, no solo como una crisis, no solo como un drama, sino también como un aprendizaje, ¿no? Y pudiéramos desear que pudiéramos aprender algo que se transformara en una realidad mejor para la comunidad después de la pandemia. ¿Qué desearía usted a la luz de lo que hemos investigado y conversado durante todo este tiempo? Yo pensaría, lo primero es que las personas somos unos microorganismos pequeñitos que vivimos en otro microorganismo que es vivo y que es el que nos sostiene y el que termina gran parte de nuestra capacidad de ser felices si es que sí lo queremos, y esa es la ciudad. La ciudad es un tema tremendo y fundamental, y aquí queda clarísimo. Y por lo tanto yo diría, si es que hay algo que tenemos que aprender acá, es ciudad. Queremos otras ciudades, necesitamos otras ciudades porque va a ser mejor para todos. En ese sentido, la elección de gobernadores, donde vamos a tener autoridades que por fin tienen garras y dientes para hacer algo respecto de la ciudad. Es una mucha mejor estructura. Las ciudades ya no dependen del ministro de Transporte para Transporte, el ministro de Vivienda para Vivienda. Van a haber atribuciones que efectivamente van a permitirnos tener ciudades diferentes. Entonces yo creo que acá tenemos una oportunidad. Se graficó, quedan súper patentes cuáles son los problemas de nuestras ciudades, y al mismo tiempo vamos a tener elecciones de autoridades que ahora van a tener muchas más atribuciones de las atribuciones correctas para modificar esto. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad que es bastante única. Bueno, hemos tenido la posibilidad de conversar esta mañana con el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, académico de la Universidad de Chile, senador universitario, el profesor Leonardo Basso. Tuvimos algunos problemas de retorno al principio, pero creo que logramos sacar bien la entrevista. Profesor Basso, muchas gracias como siempre por su tiempo, por su disposición y por compartir sus reflexiones con nuestros auditores y auditoras. Muchas gracias, Patricio. Yo quiero cerrar aprovechando la ocasión de decirle a todo el mundo, que en lo que a mí me corresponde, pedirles este último esfuerzo, pedirles que se cuiden ellos, que lo conversen con el vecino, que lo conversen con los tíos, con los abuelos, que se cuiden, que recuerden que una persona vacunada con 2 dosis todavía puede contagiar, que hay que seguir usando las mascarillas, nos queda poco.
Así que yo quiero cerrar haciendo ese llamado, que es el momento de estar todos enfocados en tratar de pasar estas próximas 4 semanas. Muchas gracias, Patricio, por la invitación.